Hoy vamos a hablar de algo que suena un poco raro, ugelcultura, pero que podría cambiar por completo la forma en que vemos nuestro jardín. Es una técnica de jardinería, bueno, fascinante y muy antigua. A ver, imaginemos por un momento. Un jardín que no solo aguanta, sino que florece. Y casi sin que tengamos que hacer nada. Suena a sueño, ¿verdad? Pues bueno, esta técnica promete justo eso. Vamos a ver de qué va todo esto. Seguro que a cualquiera que tenga un huerto o incluso unas macetas esto le suena un montón. Tierra pobre, la factura del agua que no para de subir, y ese sin vivir de estar echando fertilizante. Son las batallas de siempre, ¿no? Las que libramos para que nuestras plantas salgan adelante. Pero ojo, que estos problemas que vemos en nuestro pequeño jardín, lo de la tierra pobre, la sed constante de agua, en realidad son solo la punta del iceberg. Son un reflejo de un desafío muchísimo más grande. Y es que esto no es solo cosa de un patio trasero, no. Fijaos, hay estudios como uno de la Western Kentucky University que nos dicen que la degradación del suelo es una amenaza global y muy seria. Pensadlo, cuando esa capa fértil, la que da vida, desaparece, la tierra pierde su capacidad de sostener casi cualquier cosa, y lo que queda son paisajes que parecen casi desiertos. Es grave. Vale, el problema es grande. Pero, ¿y si la solución a este problemón tan moderno estuviera en realidad inspirada en uno de los sistemas más antiguos y resilientes que existen en el planeta? Pues sí, hablamos del bosque. Muy bien, vamos a meternos con el nombrecito este. Ugelkultur, literalmente, del alemán, significa cultivo en colina. Y la idea, que ojo, no es nueva, la han perfeccionado expertos en permacultura como Sepp Holzer, es de una elegancia increíble. Se trata, ni más ni menos, que de copiar la forma en que un bosque, crea su propio suelo fértil, sin parar. Y la construcción, mirad, lo más fácil es pensar en ello como si estuviéramos montando una lasaña natural. Cada capa que ponemos tiene su porqué. Empezamos abajo del todo con madera grande, troncos, que van a ser como el esqueleto y la gran esponja de todo el sistema. Luego encima vamos poniendo capas de materia orgánica cada vez más fina, hasta que al final coronamos con una buena capa de tierra. De acuerdo, ya sabemos cómo se construye, pero ¿qué pasa ahí dentro? ¿Cuál es la magia, la ciencia que hace que este montículo funcione tan bien? Vamos a verlo. Fijaos, esta cita del estudio que mencionamos antes, el de la WKU, lo clava. La madera que hemos enterrado hace dos cosas a la vez. Por un lado, es una esponja gigante, chupa el agua de la lluvia y luego la va soltando poquito a poco para que las raíces siempre tengan humedad. Y por otro, mientras se descompone, va liberando nutrientes, que alimenta el suelo desde dentro. Es un sistema de compostaje y de riego todo en uno. Y aquí viene el primer dato que es para quedarse de piedra. Un bancal de Hugelkultur puede llegar a retener, atención, entre 3 y 10 veces más agua que un trozo de tierra plano normal. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues una reducción brutal de la necesidad de regar. Brutal. Pero esperad, que no es solo el agua. ¿Sabéis qué más pasa? Que todo ese proceso de descomposición genera calor, igual que una pila de compost. Y ese calorcito sube la temperatura del suelo unos 5 a 8 grados. En la práctica esto es una pasada, porque significa que la temporada de cultivo se alarga. Se puede empezar a plantar antes, en primavera, y seguir cosechando hasta más tarde, en otoño. Vale, ya sé lo que muchos estarán pensando. Es la pregunta del millón, la duda que siempre sale con esta técnica. Oye, ¿pero toda esa madera pudriéndose no se va a comer todo el nitrógeno del suelo? Y es una pregunta súper lógica, de verdad. Pero la respuesta es fascinante. Mirad, la clave de todo está en saber quién se encarga de descomponer la madera. En un jardín normal, de los que se labran, los que mandan son las bacterias. Y las bacterias, para comerse la madera, necesitan muchísimo nitrógeno, así que efectivamente lo roban del suelo, dejando a las plantas sin él. Pero en un bancal Hugelkultur, que no se labra, el ecosistema es diferente. Ahí los protagonistas son los hongos. Y los hongos son muchísimo más eficientes, sobre todo con la madera grande. No necesitan tanto nitrógeno, así que no compiten con las plantas. Problema resuelto. Venga, pues ya hemos visto la teoría. Manos a la obra. ¿Cómo podemos montar uno de estos bancales en casa? Vamos a ver el plan de acción. La verdad es que es un proceso bastante directo, en 4 pasos. Primero, elegir un buen sitio que le dé el sol. Segundo, reunir la materia prima, los troncos y las ramas. Tercero, montar nuestra lasaña con todas las capas orgánicas que vimos antes. Y cuarto y último, cubrirlo todo con una buena capa de tierra y ponerle un acolchado, un mulch, para protegerlo todo bien. Ahora, un punto súper importante. Ojo, que no vale cualquier madera. Hay algunas maderas, como el arce, el pino o el roble, que son fantásticas. Pero luego hay otras que hay que evitar a toda costa. Son las que se llaman alelopáticas. ¿Qué significa eso? Pues que sueltan unas sustancias químicas que básicamente impiden que otras plantas crezcan a su alrededor.
Son como las matonas del bosque. El nogal negro, el cedro, el eucalipto, de esas ni hablar. Y otra pregunta típica, ¿y las termitas? ¿No estamos creando un paraíso para ellas? Pues mirad, la solución es bastante sencilla. Lo ideal es no usar madera recién cortada. Si usamos madera que ya está un poco podrida o que lleva al menos un año secándose, a las termitas les resulta mucho menos apetecible. Y aquí llegamos a lo mejor de todo. El verdadero poder de la Hugelkultur no es algo que se ve al primer día. No, su verdadera magia está en su capacidad para crear a largo plazo un sistema que se cuida solo, que es fuerte y autosuficiente. Vamos a resumir la recompensa porque es enorme. El esfuerzo se hace una vez, al principio. Y a cambio, ¿qué se consigue? Pues sistemas que después del primer año casi no necesitan riego, casi nada. Una fuente de nutrientes que se libera lentamente durante hasta 20 años. Y lo más increíble de todo, no es que solo estemos cultivando, es que estamos literalmente fabricando suelo nuevo, un suelo rico, aireado, vivo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Pensemos en el mundo en que vivimos. La desertificación avanza, el agua escasea y de repente tenemos aquí una técnica, una idea ancestral tan sencilla como enterrar madera. Una técnica que convierte lo que consideramos basura en un recurso increíble, que regenera la tierra. Quizá, solo quizá, esto sea mucho más que un truco de jardinería. Quizá el secreto para un futuro con alimentos para todos esté literalmente enterrado bajo nuestros pies.